Tercer video del capítulo de neoplasias. Nos habíamos quedado en oncogenes. Habíamos mencionado varios tipos de oncogenes, empezando por factores de crecimiento, en segundo lugar, receptores de factores de crecimiento. Vamos a continuar ahora con oncogenes tipo proteínas implicadas en la transducción de señales. Estas se encuentran en el citoplasma. Las más conocidas son proteínas RAS. Las proteínas RAS son proteínas G pequeñas. Hago hincapié en esto porque tenemos proteínas G grandes, que son proteínas G triméricas, que tienen tres moléculas más pequeñas. Estas son proteínas G pequeñas, ligadas a la cara interna de la membrana celular. Por eso digo que son intracitoplasmáticas. Y tienen la capacidad de fijar GTP e hidrolizarlo a GDP. Cuando están ligadas a GTP son activas y transducen señales a lo largo del citoplasma y estas señales llegan al núcleo. En el núcleo se estimula la transcripción de genes que codifican proteínas importantes en la proliferación celular, para conducir a la célula a dicha proliferación. Entonces, cuando están unidos a GTP son activos, pero cuando se pierde un fosfato y GTP se transforma en GDP, guanina difosfato, la proteína RAS es inactiva y deja de enviar señales proliferativas que llegan al núcleo. La alteración más frecuente es la mutación puntual en los codones 12, 59 y 61. Esto implica disminución de la actividad GTPasa. Quiere decir que por más tiempo la proteína RAS va a estar activa, porque va a estar unida a GTP. En cuanto a la disminución de la actividad GTPasa de RAS, estábamos mencionando en qué circunstancias RAS está activa y en qué circunstancias RAS está inactiva. Cuando RAS está activa, actúa sobre las vías MAP quinasa y PI3K. Estas dos vías son vías de tipo proliferativo y de supervivencia celular. Ya hemos mencionado que las señales al final llegan al núcleo. Tenemos acá un esquema para ilustrar cómo funciona esta vía de señalización. Tenemos primero factores de crecimiento, que son extracelulares. Tenemos receptores de factores de crecimiento con las tres zonas. La zona fuera de la célula, tenemos una zona intramembranosa y la zona intracitoplasmática con actividad enzimática, por ejemplo, tirosina quinasa. Y también tiene que tener dominios o zonas de la molécula para unirse a adaptadores o proteínas puente. En el esquema se ilustra la necesidad de algunos receptores de dimerizarse para poder estar activos. Tenemos una ligazón de RAS, tanto a nivel de la membrana celular, cara interna, como a nivel de esta proteína adaptadora. Cuando RAS está unido a GDP es inactivo y cuando RAS está unido a GTP es activo. Tenemos una actividad GTPasa intrínseca de RAS, pero también tenemos la actividad de GAP. GAP es otra molécula que activa en gran proporción la actividad GTPasa de RAS, o sea, aumenta la actividad intrínseca GTPasa de RAS. Cuando RAS está activo, actúa sobre dos vías proliferativas y de supervivencia. Una es la vía MAP quinasa y la otra es la vía PI3K. Proteínas activadoras de la actividad GTPasa de RAS, mencionamos a las proteínas GAP. Si estuvieran mutadas, también dan lugar a la activación permanente de RAS. Y en este caso se consideran supresoras de tumores, o sea, las proteínas GAP son supresoras de tumores. En cambio, el RAS es una proteína oncogénica.
Un ejemplo de gap, tenemos a la proteína neurofibromina, que se hereda mutada en la línea germinal en la neurofibromatosis tipo 1. Implica predisposición a tumores del sistema nervioso periférico. Se mencionaba que las proteínas RAS están ligadas a la cara interna de la membrana celular y hay una molécula de anclaje, que es una molécula tipo farnesilo. Se puede inhibir la actividad de la enzima que forma estos enlaces farnesilo. La enzima se denomina farnesiltransferasa y esta inhibición es una forma de tratamiento, es un tipo de enfoque de tratamiento. Entonces aquí vemos la ligazón de RAS con la cara interna de la membrana celular. Aquí tenemos un anclaje, que es una molécula tipo farnesilo. Vamos a mencionar otras proteínas intracitoplasmáticas que son transductores de señales. Un ejemplo es este tipo de proteínas, pero que muta cuando tenemos el caso de leucemia mieloide crónica. El protooncogen ABL se ubica en el brazo largo del cromosoma 9 y se transloca al brazo largo del cromosoma 22, al costado del gen BCR. Entonces tenemos acá que el gen ABL es un gen normal cuando se encuentra en su ubicación típica, que es el cromosoma 9 a nivel del telómero. Esta es la ubicación normal del gen ABL y acá está bien controlado, su expresión está bien controlada. Por otro lado, tenemos el cromosoma 22, que es un cromosoma acrocéntrico, que tiene un brazo corto, valga la redundancia, bastante corto, centrómero, y tenemos un brazo largo. Pero en el brazo largo tenemos el gen BCR. ¿Cuál es la alteración genética en la leucemia mieloide crónica? Se produce una ruptura de 2 cromosomas y una translocación balanceada. Entonces, este fragmento del telómero del cromosoma 9, como se ha roto el cromosoma, pasa al extremo del brazo largo del cromosoma 22, porque ha habido también otra ruptura, tiene que haber 2 rupturas cromosómicas. Y este fragmento pasa al cromosoma 9. Entonces tenemos una translocación balanceada. De esta manera queda el cromosoma 22 de ser un cromosoma acrocéntrico pequeño, pasa a ser todavía más pequeño y se denomina cromosoma Filadelfia. Y el cromosoma 9 pasa a ser todavía un poco más grande. ¿Qué es lo que pasa a nivel del cromosoma Filadelfia, que es el cromosoma 22? El gen ABL se coloca en base a la translocación al costado del gen BCR. Se colocan al costado, o sea, están muy cerca uno del otro. De modo que deberían transcribirse como proteínas independientes, pero se transcriben como una proteína fusionada. O sea, tenemos una quimera, un gen híbrido, ABL-BCR, de modo que tenemos una proteína muy grande, porque hay que tener en cuenta que la proteína ABL tiene un tamaño determinado y la proteína BCR tiene otro tamaño. Son proteínas independientes, pero si se fusionan va a salir una proteína bastante grande, que es un híbrido o también se llama una quimera. Tiene una actividad tirosina quinasa, y esta actividad tirosina quinasa transduce a lo largo del citoplasma señales proliferativas que llegan al núcleo. Entonces, como producto de esta vía señalizadora hay una proliferación celular descontrolada. En cuanto a lo mencionado, se trata de una mutación típica de esta enfermedad cancerosa, leucemia mieloide crónica. Como producto de esta mutación típica se forma el cromosoma Filadelfia, que ya he mencionado. Después de la translocación, el gen ABL se desprende de sus dominios reguladores negativos. Los dominios reguladores negativos son dominios normales que se encuentran en el cromosoma 9
y queda al costado del gen BCR, como ya lo he explicado. La tirosina quinasa quimérica, que es bastante grande, como es fácil de comprender, está constitutivamente activada y envía constantemente al núcleo señales de proliferación. En cuanto a un enfoque de tratamiento, conociendo el defecto genético. La actividad tirosina quinasa de la proteína quimérica ABL-BCR puede bloquearse de manera competitiva con el fármaco que se llama Glivec o también imatinib. Entonces, tenemos la quimera y la quimera tiene un sustrato. Como es una tirosina quinasa, entonces el sustrato es fosforilado y este sustrato es parte de la vía señalizadora de tipo proliferativo. Pero, ¿qué es lo que pasa con la administración del fármaco, imatinib? El fármaco se ubica en el centro activo de la quimera y bloquea el ingreso de los sustratos normales. Entonces, no se produce este sustrato normal que envía señales proliferativas que llegan al núcleo. Por lo tanto, las células tumorales no pueden proliferar. O sea, repito, este es un enfoque de tratamiento conociendo el defecto molecular de esta neoplasia. Además de la leucemia amiloide crónica, este tipo de mutación, que es la translocación 922, se observa también en algunas leucemias linfoblásticas de niños. Vías citoplasmáticas de transducción de señales. Habíamos mencionado dos vías de tipo proliferativo y favorecedor de la supervivencia, que es la vía PI3 quinasa y la vía MAP quinasa. Estas dos son vías proliferativas, mencionábamos que son activadas por RAS activo. Pero tenemos también otro tipo de vías señalizadoras intracelulares. Por ejemplo, tenemos la vía señalizadora que responde a citoquinas. Evidentemente, no es una vía típicamente proliferativa, es una vía importante en la respuesta inflamatoria. Y tenemos también otro tipo de vías señalizadoras intracelulares como la vía de inositol trifosfato y la vía del AMP cíclico. Estas dos vías tienen múltiples efectos. No son unas vías propiamente de tipo proliferativo, sino tienen otro tipo de efectos. Hay que recordar este tipo de receptores, que ya los conocemos, receptores de tipo 7 tramos, acoplados a proteínas G. Nosotros podemos recordar que este tipo de receptores funcionan como, por ejemplo, receptores de quimiosina. Y tenemos también unas moléculas intermediarias como la fosfolipasa C. Oncogenes tipo factores de transcripción. Ya estábamos viendo tres tipos de oncogenes. Este viene a ser el cuarto tipo de oncogenes, factores de transcripción. Estos oncogenes codifican factores de transcripción implicados en la expresión de proteínas que intervienen en la proliferación celular. Los factores de transcripción tienen que tener la capacidad de unirse al DNA para estimular la transcripción. Entonces, no se unen propiamente a la maquinaria transcripcional, constituida fundamentalmente por la RNA polimerasa, que sintetiza el ARN mensajero, sino a reguladores de la expresión genética, que generalmente no forman parte del gen, sino se encuentran por delante o a veces más lejos. Ejemplos de oncogenes tipo factores de transcripción, o sea, factores de transcripción que se necesitan para la proliferación celular. Tenemos factores de transcripción tipo MYC, MIF, FOS y HUM. De todos estos, MYC es sumamente importante. Este protoncogen se activa rápidamente cuando la célula recibe señales externas de proliferación. MYC pasa del citoplasma al núcleo y allí estimula la transcripción de proteínas que intervienen en la proliferación, pero tiene además otras acciones, como por ejemplo la acetilación de histonas, que es una actividad que también favorece la transcripción. También interviene en la reducción de la adhesión celular y aumento de la movilidad celular, lo cual favorece las metástasis.
y también en el aumento de la síntesis proteica y disminución de la actividad proteasa. Esto favorece los procesos proliferativos. Tenemos aquí la translocación y oncogen implicado en el linfoma de Burkitt, que es un linfoma de linfocitos B. O sea, proliferan los linfocitos B. El oncogen implicado codifica el factor de transcripción MYC. Tenemos entonces que el factor de transcripción MYC está codificado en el extremo del cromosoma 8, extremo del brazo largo. Y tenemos el cromosoma 14. Cromosoma 14 también es un cromosoma acrocéntrico que codifica el gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas. ¿Qué es lo que sucede con este gen? Gen de la cadena pesada de inmunoglobulinas en los linfocitos B. En los linfocitos B este gen está constantemente transcribiéndose y eso es lo normal. Esto no es un efecto tumoral, sino es lo normal, porque los linfocitos B sintetizan anticuerpos y después se transforman en células plasmáticas. ¿Qué es lo que pasa en el linfoma de Burkitt? ¿Qué tipo de translocación? Tenemos entonces nuevamente una ruptura de cromosomas a nivel del brazo largo y esto involucra los telómeros. Tenemos entonces que debido a la ruptura cromosómica, el gen MYC, que estaba situado en el cromosoma 8 y en el cromosoma 8 se expresaba de manera normal, o sea, se expresaba solamente cuando era necesario. Pasa al cromosoma 14 y viceversa. Nuevamente repito, se trata de una translocación balanceada. Como producto de esta translocación balanceada, el gen MYC se coloca al costado del gen que codifica la cadena pesada de inmunoglobulinas en el cromosoma 14. Entonces, la expresión de este gen queda bajo el control de los mismos elementos que controlan la expresión del gen de la cadena pesada de inmunoglobulinas. Y estamos diciendo que este gen está constantemente transcribiéndose y eso es lo normal. Por lo tanto, el gen MYC pasa también a transcribirse constantemente, con la diferencia de que la proteína MYC es una proteína que actúa como un factor de transcripción para estimular la transcripción de genes que codifican proteínas que intervienen en la proliferación celular. Entonces, tenemos acá una translocación que conduce a una proliferación cancerosa, en este caso linfoma de linfocitos B, se denomina linfoma de Burkitt. Ahora, respecto al gen MYC, tenemos tres tipos de genes MYC. Tenemos el gen NMYC. NMYC viene de neuroblastoma. Tenemos el gen CMYC, C significa celular. Y tenemos el gen LMYC. L viene de lung, LUNG, que significa pulmón en inglés. Entonces, tenemos tres tipos de genes MYC. ¿Qué es lo que sucede en los neuroblastomas humanos? En los neuroblastomas humanos tenemos que se sintetiza grandes cantidades del gen NMYC. ¿Pero por qué? No por translocación. Aquí tenemos otro fenómeno que puede afectar los oncogenes, que es la amplificación. Según la amplificación, el número de copias de un determinado oncogen aumenta bastante. Por ejemplo, tenemos que el gen NMYC debería estar presente solo en una copia. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se amplifica? En vez de estar presente solo en una copia, está presente en muchas copias. O sea, el gen se repite. Se duplica, se triplica, se cuadruplica. Eso se denomina amplificación. O sea, está presente en muchas copias en la zona del cromosoma que le corresponde. A esto se llama amplificación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si tenemos muchas copias del gen NMYC, aunque la ubicación sea la normal, entonces este gen se va a transcribir varias veces y se va a sintetizar en grandes cantidades, llevando a la célula a un estadio proliferativo desordenado. A veces, esta amplificación no se manifiesta en el mismo cromosoma, o sea, el mismo cromosoma con varios genes iguales que se repiten, sino
que este material genético que codifica el gen NMYC se encuentra libre a nivel del núcleo, no en un cromosoma, sino como fragmentos genéticos pequeños libres, que están sueltos a nivel del núcleo. A esto se llama DNA doble minute. Estos DNA doble minute también son un mecanismo de amplificación para el NMYC que está sobreexpresado a nivel de los neuroblastomas. ¿Cuál es la ubicación normal del gen NMYC? Brazo corto del cromosoma 2. Brazo corto del cromosoma 2. Genes FOS y HUM también codifican factores de transcripción importantes en la proliferación celular. Tienen en regiones no traducidas de su RNA mensajero secuencias desestabilizadoras ricas en adenina uracilo, lo que contribuye a una vida media corta, que es lo normal. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser lo normal? Porque no puede ser normal que la célula esté recibiendo constantemente señales proliferativas. Y estos son factores de transcripción que favorecen la transcripción de proteínas que intervienen en la proliferación. ¿Qué es lo que pasa cuando hay mutaciones en estas secuencias? Se pierden estas secuencias y aumenta la vida media de estos RNA mensajeros. Por lo tanto, aumenta la síntesis de estos factores de transcripción relacionados con proliferación. Y tenemos la estimulación de una proliferación desordenada. Estos factores de transcripción FOS y HUM pueden actuar de manera independiente, pero a veces están formando dímeros. Tenemos el factor de transcripción AP1, que es un dímero, formado por dos factores de transcripción que se unen para formar una sola molécula y estimulan la transcripción mediante las zonas de unión al ADN. El efecto de este factor de transcripción es proliferación y favorecimiento de la invasión y metástasis, angiogenia y supervivencia. Quiere decir que estimulan la transcripción de proteínas que aumentan la capacidad invasiva y metastásica de las células y también aumentan la producción de factores angiogénicos necesarios para la supervivencia del tumor y para la producción de metástasis. Oncogenes tipo reguladores del ciclo celular. Son ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas. El nombre ciclina nos hace pensar en una proteína que está presente algunas veces en el ciclo celular, en determinadas fases del ciclo celular, y en otras no, por eso se llama ciclina. Y las quinasas dependientes de ciclina son proteínas fosforilantes, por eso se llaman quinasas. Son proteínas con la capacidad de fosforilar otras moléculas, pero se les dice quinasas dependientes de ciclinas porque necesitan estar unidas a ciclinas para poder funcionar de manera adecuada. Una quinasa dependiente de ciclina que esté sola, sin su ciclina correspondiente, no puede actuar. De modo que estas quinasas dependientes de ciclinas solo pueden actuar en determinadas fases del ciclo celular según la ciclina que esté presente. Las alteraciones más frecuentes de este tipo son la sobreexpresión de la ciclina D y la sobreexpresión de la quinasa dependiente de ciclina 4. Son las más frecuentes, pero vamos a mencionar otras. Tenemos entonces la ciclina que está presente fundamentalmente en G1, que es la ciclina D, y tenemos también la ciclina E. Pero la ciclina E está presente en G1 y también en la fase S. En cambio, ciclina D es típica de G1. Estas dos parejas, ciclina D CDK4, también se tiene acá ciclina D CDK6 y ciclina E CDK2, son importantes en el paso de G1 a la fase S, la fase de síntesis de DNA. Tenemos también la ciclina A, que se une a CDK2. La ciclina A está presente tanto en la fase S como en la fase 2 y en la primera parte de la mitosis. Tenemos por otro lado la ciclina B. La ciclina B se une a CDK1, pero es una ciclina típica de la mitosis. Tenemos acá un esquema que nos recuerda a los oncogenes que se encuentran en rojo, factores de crecimiento, receptores
de factores de crecimiento, transductoras de señales. Tenemos ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas, al igual que factores de transcripción. Estos se encuentran en el núcleo. Entonces, vemos oncogenes que codifican proteínas que son extracelulares, otros son intramembranosos. Tenemos también receptores de factores de crecimiento intracitoplasmáticos, proteínas transductoras de señales intracitoplasmáticas. Y a nivel del núcleo tenemos oncogenes tipo factores de transcripción, ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas. En azul están los genes supresores, que también los vamos a mencionar en las siguientes diapositivas. Pasamos a genes supresores de tumores. Estábamos mencionando conceptos sobre oncogenes, o sea, genes que codifican proteínas que estimulan la proliferación celular. Los genes supresores de tumores tienen función opuesta. Codifican proteínas que frenan o suprimen la proliferación celular. Son genes recesivos, o sea, los dos alelos tienen que estar alterados para que se pierda la función supresora de tumores de la proteína, cosa que no pasa con los oncogenes. Los oncogenes funcionan como dominantes, o sea, basta que un alelo esté alterado para que se estimule la proliferación. ¿Por qué es necesario que los dos alelos estén alterados? ¿Qué pasaría si solamente un alelo se altera y el otro es normal? Entonces se forma el 50% de la proteína normal, no se forma el 100%, porque estamos diciendo que un alelo está alterado y el otro es normal. Se forma el 50% nada más. Pero este 50% de la concentración normal de la proteína basta para cumplir con su función frenadora de la proliferación o con su función supresora de tumores. Por eso se dice que los supresores de tumores funcionan como recesivos y los oncogenes funcionan como dominantes. Los supresores de tumores se descubrieron al estudiar el retinoblastoma familiar. Este tumor es esporádico en el 60% de los casos y familiar en el 40% de los casos, es decir, que está relacionado con fenómenos hereditarios. Los casos familiares tienen una predisposición a retinoblastoma y cáncer de hueso, o sea, sarcoma osteogénico. En el retinoblastoma familiar se hereda una mutación en el gen RB, que es un regulador importante del ciclo celular, por la línea germinal. Por la línea germinal significa que se hereda por el óvulo o por el espermatozoide. Entonces, después de la fecundación, tenemos que todas las células del organismo tienen la mutación en un alelo. Y para que se produzca un tumor o se tenga una predisposición real a un tumor, debe alterarse el otro alelo. Eso se llama hipótesis de los dos golpes de Knudson. No se sabe por qué las células con mayor propensión a adquirir la segunda mutación son las de retina y hueso. Porque las que tienen la primera mutación son todas las células del organismo. Pero la segunda mutación no se adquiere en todas las células del organismo, sino de manera fundamental en las de retina y hueso. Entonces tenemos retinoblastoma y sarcoma osteogénico cuando hablamos de los retinoblastomas familiares. Teóricamente, cualquier célula del organismo es capaz de sufrir la segunda mutación porque cualquier célula del organismo tiene la primera mutación. Sin embargo, en la práctica eso no sucede. Adquisición de la segunda mutación. Esto vendría a ser el segundo golpe en la hipótesis de los dos golpes de Knudson. A la adquisición de la segunda mutación también se le llama pérdida de la heterocigosidad. Al heredar la mutación por la línea germinal, un alelo es normal y el otro es mutado. Entonces, lo normal es que las células sean heterocigotas. La segunda mutación hace que la heterocigosidad se pierda. Tenemos acá un esquema para ilustrar la hipótesis de los dos golpes de Knudson y por lo tanto la patogénesis del retinoblastoma familiar. Sin embargo, la hipótesis de los dos golpes de Knudson funciona para cualquier supresor de tumores que se herede por la línea germinal. Tenemos entonces la forma esporádica.
La forma esporádica, hemos dicho, 60% de los casos. Los dos alelos son normales, los dos alelos del gen RB. Entonces, están representados como genes RB normales en amarillo. Y el gen RB anormal o mutado está representado en rojo. Entonces tenemos que en el retinoblastoma esporádico, 60% de casos, los dos alelos se heredan normales. El alelo que se hereda por el espermatozoide es normal y el alelo que se hereda por el óvulo es normal. Entonces, todas las células del organismo nacen con los dos alelos normales. Entonces, de manera adquirida, tiene que venir el primer golpe. El primer golpe es la primera mutación. Pero en la primera mutación, la célula todavía no es cancerosa, ni tiene una predisposición al cáncer. Pero, ¿qué es lo que pasa si en la misma célula que tuvo la primera mutación aparece una segunda mutación? La condición es que tiene que ser la misma célula. Si sucede esto, tenemos que se pierde la heterocigosidad y viene el segundo golpe. O sea, el primer golpe es adquirido. El segundo golpe también tiene que ser adquirido, porque estamos hablando del retinoblastoma esporádico. Pero una vez que se produjeron los dos golpes, siendo los dos golpes adquiridos, si es una célula de la retina o una célula de la médula, si es una célula de la retina o una célula ósea, una célula del hueso, aparecen las neoplasias. En este caso, el esquema representa el retinoblastoma. ¿Qué es lo que pasa en la forma familiar 40%? Según el esquema, el alelo que le viene por el óvulo, o sea, de la madre, es normal, está representado en amarillo, pero el alelo que le viene por el espermatozoide es anormal, por eso se representa en rojo. Entonces, todas las células son heterocigotas para el gen RB, siendo uno de los alelos anormales. Se heredan mutados, o se hereda mutado. Entonces, el alelo es anormal en todas las células del organismo. Sin embargo, todas las células del organismo son normales desde el punto de vista fenotípico, no son tumorales. ¿Cuáles son las tumorales? Para que la célula se transforme en tumoral, tiene que adquirirse la segunda mutación. La primera se heredó, viene a ser el primer golpe es heredado, pero el segundo golpe es adquirido. Igual que sucede en la forma esporádica. La diferencia es que en la forma esporádica los dos golpes son adquiridos y en la forma familiar solamente una de las mutaciones es adquirida. Y tenemos la propensión a retinoblastoma o sarcoma osteogénico. Las mutaciones del gen supresor de tumores RB causan su inactivación, facilitando la progresión de la célula a lo largo del ciclo celular. Su fosforilación también causa inactivación. Entonces, ¿en qué circunstancias la proteína RB es activa y funciona bien suprimiendo tumores? Cuando está hipofosforilada, cuando tiene pocas moléculas de fósforo, hipofosforilada. En cambio, cuando se fosforila, o sea, adquiere muchas moléculas de fosfato, se inactiva. Entonces, cuando una proteína adquiere muchas moléculas de fosfato, cuando está sometida a la acción de quinasas, porque las quinasas fosforilan. Entonces, las quinasas que fosforilan la proteína RB la hacen perder su función normal de supresión de tumores. En cuanto a la fosforilación, muchos oncogenes forman parte de complejos que fosforilan a la proteína RB y la inactivan. Tenemos ciclina D-SDK4, ciclina D-SDK6 y ciclina SDK2. Todos estos complejos son fosforilantes porque tienen quinasas. Estas quinasas son fosforiladoras, por lo tanto, inactivan a la proteína RB, haciéndola perder su función de supresión de tumores. ¿De qué manera realiza la función supresión de tumores, supresión de la formación de tumores la proteína RB? Mediante el secuestro de una familia de factores de transcripción, que es la familia E2F.
esta familia de factores de transcripción estimula la transcripción de proteínas importantes en la proliferación celular, por lo tanto, conduce a la célula a la proliferación. Funciones de la proteína RB activa. ¿Cuándo está activa? Cuando está hipofosforilada. Mientras RB está unido a E2F, la transcripción de genes importantes para la progresión del ciclo celular está bloqueada, porque este complejo, que tiene un tercer componente que se llama DP1, recluta a una desacetilasa de histonas. ¿Cuáles son los efectos de la desacetilación de histonas? Inhiben la transcripción y mantienen a la cromatina compactada y sin posibilidad de ser transcrita. Entonces, la desacetilación inhibe la transcripción. Tenemos acá, entonces, un esquema para ilustrar el papel del RB como regulador del ciclo celular. Tenemos aquí la activación de la proliferación. Para la activación de la proliferación, el RB tiene que pasar a ser hiperfosforilado, gracias a estos complejos, ciclina de SDK4, ciclina SDK2, ciclina de CDK6. ¿De qué manera se activan estos complejos? Estos complejos se inactivan por acción de factores de crecimiento. Sin embargo, existe otra manera de inactivar el RB. Se puede inactivar el RB mediante virus oncogénicos que se unen a RB y le impiden cumplir con su función. Por ejemplo, ¿qué proteínas virales se unen a RB y le impiden cumplir con su función supresora de tumores? La proteína E7 del papiloma virus humano y la proteína T, SB40. SB40 es una proteína que se refiere a el sarcoma de origen viral. Entonces, esta proteína SB40T también se une a RB y le impide cumplir con su función. Hay otra forma de que el RB permanezca activo en la forma hiperfosforilada, que es la inhibición directa de estos complejos. Entonces, se llaman inhibidores de ciclinas e inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas, que inhiben la progresión de las células a lo largo del ciclo celular. Importancia del RB en el punto de control de regulación del pase de G1 a la fase S, ¿no? A la fase de síntesis de DNA. Entonces tenemos que RB, cuando tiene pocas moléculas de fosfato unidas, es activo y secuestra esta familia de factores de transcripción E2F, bloqueando la transcripción de estos genes importantes para la progresión del ciclo celular, pero cuando está hiperfosforilado por estos complejos, ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas, se libera esta familia de factores de transcripción, permitiendo la transcripción libre de estas proteínas importantes en la proliferación. Pasamos a otro gen supresor de tumores, el gen P53, que codifica la proteína P53, que se llama también guardián del genoma. Inhibe la progresión de células con daño genético a lo largo del ciclo celular. ¿Qué es lo que hace P53 cuando sensa la presencia de un daño celular, de una alteración genética? Detiene el ciclo celular en G1 mediante la síntesis del inhibidor del ciclo celular P21. Si el daño no puede ser reparado, conduce a las células a la apoptosis, promoviendo la síntesis de proteínas proapoptóticas tales como VAX y PUMA. Entonces, ya sabemos que es una proteína denominada guardián del genoma por esta acción de censar el daño genético y parar el ciclo celular hasta esperar la reparación. Las mutaciones inactivadoras de P53 conducen al cáncer porque permiten la proliferación de células con daño genético.
Si P53 está inactivo, entonces no puede bloquear el ciclo celular en G1 y el ciclo celular continúa, a pesar que las células tengan daño genético. La proliferación de células con daño genético conduce al cáncer, como ya lo estoy mencionando. Se tiene el caso del síndrome de Li-Fraumeni, que implica la herencia de P53 alterado por la línea germinal. Entonces, ya sabemos que aquí funciona también la hipótesis de los dos golpes de Knudson. Otras formas de inactivar P53. La proteína E6 de papilomavirus humano se puede unir a P53 y conducirla a su degradación. Entonces, el papilomavirus humano es un virus que puede causar tumores. Cuando la célula repara el daño genético, los niveles de P53 disminuyen, porque ella misma eleva los niveles de una proteína que la va a inhibir, que es la proteína MDM2, que tiene actividad ubiquitina ligasa. Entonces, MDM2, con su actividad ubiquitina ligasa, liga ubiquitinas a P53. Evidentemente, esto la va a conducir a la degradación por medio del proteasoma. Bueno, seguimos con el tema de inhibición de P53 por MDM2. La sobreexpresión de MDM2 favorece el desarrollo de tumores. Entonces, funciona como un oncogen. Inhibe a un supresor. Tenemos además el papel de otras proteínas. La proteína ATM, que significa mutada en ataxia telangiectasia, y la proteína ATR, que significa relacionada con ATM y RAT3. Se activan en respuesta al daño al DNA y fosforilan a P53 activando. Este es un fenómeno que se produce cuando la célula sensa el daño al ADN. Entonces, se activan ATM y ATR. Y posteriormente se activa P53. Bueno, tenemos acá la regulación de P53 por MDM2, que ya estábamos mencionando. Más bien, MDM2 conduce a P53 a la degradación cuando ya no se le necesita. Cuando ya no se necesita P53, cuando la célula ya reparó el daño genético. Entonces, el ciclo celular puede continuar. Pero cuando existe el daño genético y es sensado por las células, los niveles de P53 más bien tienen que elevarse. Y P53 activo actúa como un factor de transcripción que estimula la síntesis de la proteína P21, que es un inhibidor del ciclo celular, al igual que hay otros inhibidores del ciclo celular, como tenemos P16, tenemos también P15, P27 y P14ARF. ¿Qué significa ARF? Significa marco de lectura alternativo o Alternate Reading Frame, ¿no? Son las siglas en inglés, pero se puede traducir como marco de lectura alternativo. El gen que codifica la proteína P14ARF es el mismo gen que codifica P16. Los dos son inhibidores del ciclo celular, pero el marco de lectura es diferente. O sea, la zona donde se inicia la lectura del gen para que dé origen a P16 es diferente a la zona donde se inicia la lectura del mismo gen para que dé lugar a P14. Entonces son marcos de lectura diferentes. P14 sirve para inhibir a MDM2. Entonces, esa es una de sus funciones. Mecanismos de acción de P53 tenemos que actúa como factores de transcripción, como factor de transcripción y favorece, por ejemplo, la transcripción de P21, con lo que se detiene el ciclo celular en G1. También P53 favorece la transcripción de una proteína que se llama GAT45, que interviene en la reparación del DNA. Un esquema para ilustrar el papel de P53 en el mantenimiento de la integridad del genoma. Existen dos posibilidades: que P53 sea normal y que P53 esté inactivado. Entonces, evidentemente, cuando P53 está inactivado,
la presencia del daño genético no impide que el ciclo celular continúe y la célula prolifere. Entonces, tenemos proliferación de células con daño genético, lo cual a la larga conduce a la formación de tumores. ¿Qué es lo que pasa en las células que tienen P53 que funciona de manera normal? Tenemos casos de daño al DNA, también tenemos casos de estrés oncogénico. Estrés oncogénico se refiere a la sobreexpresión de oncogenes, que también causa estrés, porque hace que la célula esté proliferando de manera constante, y tenemos también la hipoxia. Entonces, aquí tenemos la actuación de P53 activado como factor de transcripción, que estimula la transcripción de una serie de proteínas. Entre ellas tenemos a P21, que ya sabemos para qué sirve. También sintetiza proteínas que conducen a la célula a la senescencia, o sea, a la incapacidad replicativa. Generalmente se trata de otros inhibidores del ciclo celular. Finalmente, tenemos el caso en el cual no hay forma de reparar el daño al DNA. Puede tratarse de un daño sumamente severo. Entonces, se estimula la síntesis de proteínas proapoptóticas como VAX y PUMA. Otros genes de la misma familia de P53, tenemos P73 y P63. También pueden detener el ciclo celular y conducir a las células a la apoptosis, si bien tienen otras funciones. Vía APC beta-catenina o vía de señalización WNT. Esta es una vía proliferativa y en esta vía intervienen tanto oncogenes como genes supresores de tumores. Por ejemplo, el gen APC es un supresor de tumores. Entonces, algunas personas pueden heredar un alelo mutado del gen APC por la línea germinal. Entonces, tienen la enfermedad que se denomina poliposis colónica adenomatosa, o las siglas de esta enfermedad son también APC, ¿no? Están en desorden debido a que son las siglas en inglés. Esta enfermedad implica predisposición a múltiples adenomas del colon, algunas de las cuales degeneran a carcinomas. Como el gen APC es un supresor de tumores que se puede heredar por la línea germinal, aquí también funciona la hipótesis de los dos golpes de Natson. Es tal cantidad de adenomas del colon que se forman, hay que recordar que los adenomas son tumores benignos, que de alguna manera 1, 2 o más se van a transformar en carcinomas. La molécula WNT es extracelular y funciona como un factor de crecimiento. Activa a sus receptores a nivel de la membrana celular. Se llaman receptores Frislet o receptores rizados por esta forma de resorte que tienen. Entonces, tenemos acá un esquema. Entonces, tenemos receptores Frislet. Esta forma del receptor es un receptor rizado. Y tenemos la molécula WNT que funciona como un factor de crecimiento y es extracelular. Entonces, cuando se produce la unión del factor de crecimiento a su receptor, se libera la beta-catenina de su unión a APC. Y el APC es parte de un complejo que destruye la beta-catenina. Entonces, tenemos acá que de manera normal, o sea, cuando no hay estos estímulos proliferativos dados por estos factores de crecimiento tipo WNT, APC secuestra a beta-catenina y la conduce a la degradación. ¿Qué es lo que pasa cuando sí se produce la presencia de estos factores de crecimiento unidos al receptor? El efecto final es la proliferación, porque esta señalización hace que el complejo del cual APC forma parte libere a beta-catenina. Y beta-catenina se acumula en el citoplasma, porque no es destruida. Se acumula en el citoplasma y tiene la capacidad de pasar al núcleo. La estimulación de la vía, entonces, permite el paso de beta-catenina al núcleo, donde se une
a la molécula TCF, formando un complejo que actúa como factor de transcripción y favorece la transcripción de proteínas que intervienen en la proliferación. Entonces, tenemos acá la proliferación tanto por la estimulación de estas señales proliferativas en base al factor de crecimiento, como lo que sucede en el caso de la herencia por la línea germinal de un gen APC mutado, que da lugar a la poliposis adenomatosa colónica. Como se hereda mutado, entonces normalmente no hay destrucción de beta-catenina, y la beta-catenina queda libre para acumularse en el citoplasma, pasar al núcleo, unirse a la molécula TCF y dar lugar a un factor de transcripción que estimula la transcripción de genes importantes en la proliferación celular. Entonces tenemos acá lo que sucede en la herencia por la línea germinal del gen APC mutado, y también tenemos lo que sucede con la estimulación de esta vía proliferativa en base a este factor de crecimiento WNT. Función de la beta-catenina en la adhesión celular. La beta-catenina se puede unir a caderina E para promover la adhesión celular. Entonces, tenemos acá otra función de la beta-catenina, que se une a caderina E, para funcionar como una molécula importante en la unión intercelular o en la adhesión de células entre sí. Otros genes supresores de tumores. Hemos visto ejemplos, hemos visto RB, hemos visto P53, hemos visto APC. Tenemos los inhibidores del ciclo celular como P16, P21, P27. Receptor del factor transformante de crecimiento beta, este es otro supresor de tumores, que forma parte de una vía señalizadora antiproliferativa. Entonces, en esta vía señalizadora antiproliferativa tenemos el factor de crecimiento transformante beta, tenemos el receptor del factor de crecimiento transformante beta, y tenemos moléculas señalizadoras intracitoplasmáticas como SMAD2 y SMAD4, que también funcionan como supresores de tumores. Otros ejemplos. La proteína NF1, que codifica la neurofibromina, que activa la función de GTPasa de RAS. Esto se llama también función GAP, o sea, activadora de la función GTPasa de RAS. Entonces, la función GTPasa hace que RAS se inactive y deje de enviar señales proliferativas al núcleo. Tenemos también la proteína NF2. NF1 viene de neurofibromatosis tipo 1 y NF2 viene de neurofibromatosis tipo 2. El gen NF2 codifica a la proteína merlina, que aparentemente interviene en la adhesión celular y en la inhibición por contacto del crecimiento celular. Otros ejemplos de supresores. El gen BHL. BHL por la sigla significa gen von Hippel-Lindau. Se hereda mutado en la línea germinal en la enfermedad de este nombre. Forma un complejo con actividad ubiquitina ligasa, y uno de los sustratos es el HIF1, que significa factor de crecimiento inducible por la hipoxia. La inactivación de este gen, o sea, la inactivación de BHL, causa niveles elevados del factor de crecimiento inducible por la hipoxia. Este factor de crecimiento inducible por la hipoxia estimula la síntesis del factor de crecimiento endotelial vascular, con lo que se estimula la angiogénesis. La angiogénesis es importante para el desarrollo de tumores, como ya lo he mencionado, y también lo voy a volver a mencionar más adelante. Tenemos la proteína WT1, que significa tumor de Wilms. WT significa tumor de Wilms, es un factor de transcripción. También funciona como un supresor de tumores. Otro ejemplo, el PTEN. PTEN significa fosfatasa con homología de tensina. Es un supresor de tumores que regula negativamente la vía de señalización PI3-AKT. Hemos mencionado esta vía proliferativa junto con
la vía MAP quinasa, que es una vía proliferativa activada por RAS, pero tiene un supresor, que es el PTEN. Tenemos aquí entonces la acción de PTEN, que se opone a esta vía proliferativa, la vía PI3K-AKT, vía proliferativa y favorecedora de la supervivencia celular. Tenemos acá el esquema para ilustrar en rojo oncogenes. En azul tenemos receptor del factor transformante de crecimiento beta, que ya lo hemos mencionado como un supresor. Otro supresor, el gen NF1, codifica la proteína neurofibromina, ya hemos hablado de su función. Tenemos el gen APC, ya hemos mencionado su función como supresora, conduce a la degradación a la beta-catenina. Tenemos a otros genes supresores, que son los genes de las caderinas. O sea, las caderinas son moléculas de adhesión que funcionan como supresores, pero la beta-catenina funciona como un oncogen. Otros supresores de tumores, hemos visto P53, tenemos los inhibidores del ciclo celular, que funcionan como supresores. También hemos hablado bastante de la función de RB como supresor de tumores. Alteraciones metabólicas promotoras del crecimiento celular. A esto se denomina efecto Warburg. Quiere decir que las células tumorales y las células que están de manera normal en rápida proliferación. Por ejemplo, tenemos las células de la capa basal de la piel, tenemos también las células de las zonas proliferativas del epitelio. Por ejemplo, a nivel del epitelio intestinal tenemos zonas proliferativas a nivel de las criptas del Lieberkühn. Aquí hay características metabólicas que se comparten con las células cancerosas, porque tanto las células cancerosas como las células que normalmente son hiperproliferativas tienen características de metabolismo que son particulares y son diferentes a las características del metabolismo de células que están quiescentes. La célula cancerosa utiliza de manera preferente la vía glicolítica de fermentación anaeróbica, en desmedro de la vía de fosforilación oxidativa, o lo que es lo mismo el ciclo de Krebs, inclusive en presencia de concentraciones adecuadas de oxígeno. ¿En qué circunstancias una célula quiescente utiliza la vía glicolítica? Solamente en hipoxia, solamente en hipoxia. En cambio, las células hiperproliferativas, inclusive con concentraciones adecuadas de oxígeno, siguen utilizando la vía glicolítica y no el ciclo de Krebs. ¿Por qué sucede esto? Porque la vía glicolítica proporciona a la célula cancerosa y también a la célula hiperproliferativa normal productos intermediarios necesarios para la síntesis de macromoléculas. Estas macromoléculas se necesitan para el crecimiento celular, porque si hay una mitosis, entonces de una célula tienen que salir dos. Por lo tanto, se tiene que sintetizar organelas y se tiene que sintetizar toda una serie de proteínas del citosol, se tiene que sintetizar membrana celular para que se produzca la proliferación. La fosforilación oxidativa, o sea, el ciclo de Krebs, produce grandes cantidades de ATP. Por ejemplo, tenemos que una molécula de glucosa produce por la vía glicolítica solamente 2 moléculas de ATP. En cambio, el ciclo de Krebs produce 36 moléculas de ATP. Es muy rendidora en cuanto a moléculas energéticas, pero no produce moléculas carbonadas necesarias para sostener la proliferación celular. El metabolismo se reprograma hacia la producción de intermediarios necesarios para la síntesis de macromoléculas. Por eso se tiene que dar preferencia a la vía glicolítica sobre el ciclo de Krebs, inclusive en condiciones normales de aporte de oxígeno. Entonces, la reprogramación es consecuencia de la actividad de cascadas señalizadoras que siguen a receptores de factores de crecimiento. Aquí interviene de manera notable en la reprogramación del metabolismo el gen MYC, ¿no?, que funciona como factor de transcripción, tal como ya lo hemos mencionado. Tenemos acá un esquema para ilustrar lo que sucede con la célula quiescente y con la célula hiperproliferativa. Está en proliferación constante, que puede ser de manera normal,
células de la capa basal de la piel, células de las criptas del Lieberkühn, normalmente son proliferativas, o las células tumorales, que son hiperproliferativas, pero por un proceso anormal. Entonces, la célula quiescente tiene el número de moléculas transportadoras de glucosa dentro de lo normal. En cambio, la célula hiperproliferativa aumenta la cantidad de transportadores de glucosa a nivel de la membrana celular. Esa es una de las diferencias. Tenemos otra diferencia. Se aumenta la cantidad de transportadores de glutamina a nivel de la membrana celular. La glutamina es un aminoácido que implica un aporte de nitrógeno para la síntesis proteica. Y tenemos aquí la acción de factores de crecimiento en la célula hiperproliferativa o también en la célula tumoral, con la activación de vías señalizadoras que terminan en la activación de vías hiperproliferativas como PI3K, AKT, que tienen acciones en la reprogramación del metabolismo, al igual que el gen MYC, que codifica la proteína MYC, que también interviene en la reprogramación del metabolismo para hacerlo favorecedor de la síntesis de macromoléculas que se necesitan para sostener el crecimiento celular. Se necesita que se estimule la síntesis proteica, que se estimule la síntesis de lípidos, tanto para membranas de organelas, para la membrana celular y otras moléculas, la síntesis de nucleótidos, para la síntesis de ADN, que es necesaria para la proliferación, síntesis de aminoácidos, etc. ¿no? Entonces, existe un predominio de la vía glicolítica sobre el ciclo de Krebs, que predomina en la célula quiescente. Con esto doy por finalizado el tercer video del capítulo de neoplasias.